Imaginen una fría mañana de octubre de 1938, a las afueras de Berlín. Mientras la mayoría de la gente se despertaba para otro día de trabajo, en un pequeño pueblo llamado Ravensbrück, algo terrible se estaba construyendo. Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, tuvo una idea que cambiaría para siempre la vida de miles de mujeres: crear un campo de concentración solo para ellas. En aquella época, la Alemania nazi ya contaba con varios campos de concentración, pero eran principalmente para hombres. Himmler quería algo diferente. Creía que las mujeres necesitaban un trato especial, un lugar donde pudieran ser reeducadas o simplemente eliminadas si eran consideradas enemigas del régimen. La ubicación se eligió con mucho cuidado. Ravensbrück estaba a unos 90 kilómetros de Berlín, cerca de un pequeño pueblo turístico llamado Fürstenberg. Estaba lo suficientemente lejos como para que los berlineses no supieran lo que ocurría allí, pero lo suficientemente cerca como para facilitar el transporte de prisioneros. Había una buena carretera y una línea de tren que conectaba directamente con la capital alemana. Para construir este terrible lugar, los nazis trajeron a 500 prisioneros de otro campo, Sachsenhausen. Estos hombres fueron obligados a trabajar sin descanso para erigir 14 barracones, una cocina, una enfermería e incluso un pequeño campo separado para los pocos hombres que trabajarían allí. Todo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. Cualquiera que intentara escapar sería asesinado en el acto. El primer comandante fue Max Kegel, un hombre que ya se había especializado en quebrantar el espíritu humano. Cuando le preguntaron sobre sus métodos después de la guerra, respondió fríamente: «Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres». Esta frase muestra cómo los nazis veían a las mujeres no como personas, sino como problemas por resolver. En mayo de 1939 llegó el primer transporte: 867 mujeres de otro campo que estaba siendo clausurado. No tenían ni idea de que entraban en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio de mujeres de todo el régimen nazi. La mayoría eran alemanas, mujeres comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a abandonar su fe, y mujeres a las que los nazis llamaban antisociales, un término vago que incluía a prostitutas, lesbianas y a cualquier mujer que no encajara en el ideal nazi de feminidad. Durante los primeros meses la vida en el campo fue dura, pero aún soportable. Las mujeres dormían en literas de 3 niveles, cada barracón contaba con baños básicos y había comida, poca, pero suficiente para sobrevivir. Algunas mujeres incluso abrigaban la esperanza de que fuera temporal, de que pronto serían liberadas cuando demostraran que no representaban un peligro real para el Reich. Pero todo cambió cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. De repente, Ravensbrück dejó de ser solo para mujeres alemanas problemáticas. Los nazis comenzaron a traer mujeres de todos los países que conquistaron: polacas, francesas, rusas, judías y romaníes. El campo, diseñado para 6.000 mujeres, pronto albergó a más de 50.000 personas en condiciones cada vez más terribles. Lo más sorprendente es cómo este lugar se construyó dentro de la normalidad de la vida alemana. Los habitantes de Fürstenberg sabían que algo se estaba construyendo cerca, pero la mayoría prefería no preguntar. Los trabajadores que ayudaron en la construcción volvían a casa cada noche, cenaban con sus familias y dormían tranquilos, sabiendo que estaban ayudando a construir una máquina de matar. Este es quizás uno de los aspectos más aterradores de Ravensbrück. No fue creado por monstruos en cuevas oscuras, sino por gente común que decidió que algunas vidas valían menos que otras. Fue construido en el seno de una sociedad que se consideraba civilizada y moderna. Si crees que historias como esta deben preservarse y compartirse para que nunca se olviden, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta nos ayuda a llevar este contenido histórico a más personas. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para perdurar.
El silbato de la locomotora resuena en la fría mañana. Otro tren llega a Ravensbrück. Esta vez trae mujeres de lugares que muchos alemanes ni siquiera saben pronunciar. Lublin, Varsovia, Leópolis. Es septiembre de 1939 y la guerra acaba de comenzar. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan, sin saber que están a punto de vivir una de las mayores tragedias de la historia. Pero ¿quiénes eran exactamente estas mujeres que los nazis consideraban tan peligrosas? Durante los 6 años que el campo estuvo en funcionamiento, aproximadamente 132. 000 mujeres pasaron por Ravensbrück. Provenían de toda Europa, 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, 24.000 de Alemania y Austria, 8.000 de Francia y miles de otros países. Las primeras en llegar fueron las alemanas. Entre ellas estaba Anna, una obrera comunista de Berlín que había distribuido panfletos contra Hitler. Tenía solo 22 años cuando la arrestaron, pero ya sabía que su vida corría peligro simplemente porque creía en una sociedad más justa. Sabía que me odiaban no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. La idea de que las mujeres podían pensar por sí mismas, relataría más tarde. También había testigos de Jehová, como Marta, madre de 3 hijos que se negaba a dejar de predicar su fe. Los nazis le ofrecieron un trato sencillo: firmar un documento renunciando a su religión y poder regresar a casa. Marta miró el documento. Pensó en sus hijos, a quienes no había visto en meses, y dijo: «No puedo negar a Dios, ni siquiera para salvar mi vida». Permaneció en el campo hasta su muerte. Con el inicio de la guerra, llegaron las mujeres polacas. María Bielica era una estudiante universitaria de 20 años cuando fue arrestada. Recordó: «Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestro único defecto era que amábamos a nuestra patria». María había sido descubierta llevando mensajes para la resistencia polaca, un trabajo que hacían las adolescentes porque los alemanes desconfiaban menos de ellas. Las mujeres francesas comenzaron a llegar después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa, como Charlotte Delvaux, una escritora que ayudó a ocultar judíos. Cuando la capturaron, Charlotte pensó que solo la interrogarían y luego la liberarían. Cuando el tren se detuvo en Ravensbrück, pensamos que era solo una parada más. No nos dimos cuenta de que era el final del camino, escribió en sus memorias. Las mujeres soviéticas llegaron en gran número después de 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Entre ellas estaba Katia, una médica de 28 años que había sido capturada mientras atendía a soldados heridos. Nunca imaginó que la enviarían a un campo específico para mujeres. Desconocía su existencia. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes y sufrieron una doble persecución, por ser mujeres y por ser judías. Generalmente recibían los peores trabajos y las raciones de comida más escasas. Rachel, una maestra de Viena, llegó con su hija de tan solo 8 años. «Le dije a mi hija que íbamos a un lugar donde mamá trabajaría y ella estudiaría», relató Rachel. «¿Cómo iba a decirle a una niña que íbamos a morir?». Las mujeres romaníes o gitanas sufrieron persecución debido a su origen étnico y por negarse a adaptarse al estilo de vida alemán impuesto por los nazis. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945, en una de las últimas y más crueles operaciones médicas realizadas allí. Incluso había niños. 881 de ellos figuran en las listas oficiales del campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las posibilidades de supervivencia eran escasas para los niños en Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y como resultado perdieron la poca protección que tenían. Incluso llegaron mujeres de países aliados con Alemania. Había mujeres británicas y estadounidenses, en su mayoría agentes secretas, capturadas en misiones en la Europa ocupada. Entre las víctimas también se encontraban personajes famosos.
la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, la única miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, y Milena Jesenská, quien había sido amante del escritor Franz Kafka. ¿Qué unía a todas estas mujeres de tan diferentes nacionalidades, edades y orígenes? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. La profesora de alemán que se negó a enseñar propaganda nazi, la joven polaca que portaba mensajes secretos, la madre francesa que ocultó a una familia judía, la médica rusa que atendió a guerrilleros heridos. Todas eran culpables del mismo crimen: ser mujer en un mundo que decidió que no había lugar para ellas. ¿Qué te impresiona más de estas historias de valentía femenina? Comparte tu opinión en los comentarios. La sirena despierta a Ravensbrück a las 4 de la mañana. Es el invierno de 1942 y la temperatura es de varios grados bajo cero. En los cobertizos abarrotados, más de 300 mujeres se hacinan en un espacio diseñado para solo 150. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están selladas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück, un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para destruir la dignidad humana. El día comenzaba con el recuento en la plaza principal del campo, llamada Appellplatz. Los prisioneros permanecieron de pie durante horas bajo el frío y la lluvia, mientras los guardias los contaban. Parece sencillo, pero imagínense estar de pie, enfermos y débiles, durante 2 o 3 horas a menos 10 grados Celsius, sabiendo que cualquier movimiento podía resultar en una paliza o la muerte. Muchos se desmayaron de hambre y agotamiento. Quienes caían eran golpeados o enviados directamente a la enfermería, donde los pacientes eran asesinados con inyecciones de veneno. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, quien fue encarcelado por ayudar a la resistencia italiana, recordó: «El recuento fue una tortura calculada. Esperamos hasta que decidieran que era suficiente. La comida se usaba como arma de exterminio. El desayuno consistía en un líquido oscuro con sabor a agua sucia, técnicamente llamado café, pero no tenía nada que ver con el café. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas y, con suerte, algunos trozos de patata. La cena consistía en un trozo de pan negro, duro como una piedra, que las mujeres guardaban como un tesoro. Una ración diaria aportaba unas 1000 calorías, menos de la mitad de lo que una mujer necesita para sobrevivir. En comparación, una persona promedio consume entre 2000 y 2500 calorías al día. Las mujeres se morían de hambre. Los cambios físicos fueron rápidos y brutales. En cuestión de meses, los cuerpos sanos se convirtieron en esqueletos andantes. Se cayó el cabello, se aflojaron los dientes y aparecieron llagas abiertas en la piel. Las mujeres dejaron de menstruar. El cuerpo simplemente no tenía suficiente energía para mantener las funciones reproductivas. Todos los prisioneros eran obligados a trabajar de 12 a 14 horas al día, 7 días a la semana. Algunos trabajaban al aire libre, cargando piedras pesadas o cavando zanjas. Otros trabajaban en fábricas dentro del campo, produciendo uniformes militares o componentes para cohetes V2, las armas que Alemania utilizó para bombardear Londres. En septiembre de 1942, aproximadamente el 60% de las prisioneras trabajaban en una fábrica de Siemens ubicada dentro del campo. La empresa alemana pagaba a las SS por el trabajo esclavo de las mujeres, un negocio lucrativo del que todos se beneficiaban menos las trabajadoras, que no recibían nada y morían de agotamiento. Pero Ravensbrück fue particularmente cruel porque los nazis explotaron la condición femenina para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. Tenían que usar trapos sucios o trozos de papel cuando los encontraban. La falta de higiene básica causaba constantes infecciones. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, los baños comunales y los castigos. Los nazis sabían que para muchas mujeres
especialmente las más religiosas o conservadoras, esta exposición era una forma de muerte en vida. El bloque de castigo era el epicentro del terror. Las mujeres condenadas a prisión severa eran encerradas en una celda oscura y fría, sin colchón, manta ni ningún tipo de consuelo. Solo tenían un cubo como retrete. Muchas salían de allí completamente desquiciadas o simplemente morían. La escritora francesa Charlotte Delbo lo describió así: el bloque de castigo no era un lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados. Las enfermedades se propagaron como la pólvora, tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había remedios, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones letales. El frío era otro enemigo. En invierno, las temperaturas podían alcanzar los 20 grados bajo cero, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con finos uniformes. Muchas perdieron dedos por congelación. Otras murieron congeladas durante la noche en barracones sin calefacción. La violencia sexual, aunque menos documentada debido a la vergüenza de las víctimas, era común. Los guardias alemanes y ucranianos violaban a las prisioneras con total impunidad. Ravensbrück también suministraba mujeres a burdeles establecidos en otros campos nazis al final de la guerra. Pero quizás la crueldad más refinada fue la psicológica. Los nazis sabían cómo torturar la mente femenina. Separaban a madres de hijas, a hermanas entre sí. Obligaban a las mujeres a presenciar las ejecuciones de sus amigas. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino principalmente el espíritu. ¿Cómo imaginas que estas mujeres encontraron la fuerza para mantener su humanidad en medio de tanta crueldad? Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta, con el látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades en Ravensbrück fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Dorothea nació en marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años, una educación normal para la época. En agosto de 1939, a los 19 años, se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück. Un mes después, fue ascendida a Aufseherin, supervisora de prisioneras. ¿Qué convirtió a una cocinera en torturadora? En Ravensbrück, Dorothea descubrió rápidamente que la brutalidad tenía recompensa. Golpeaba, abofeteaba, pateaba y azotaba a los prisioneros. Entrenó a su pastor alemán para atacar a las mujeres, especialmente a sus genitales. Los testigos relataron que cuando aparecía en la casilla de conteo, se hacía el silencio, porque todos le tenían terror. Cualquier prisionero que se atreviera a mirarla a los ojos se arriesgaba a ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Siempre llevaba un látigo y sin provocación alguna pateaba a los prisioneros hasta matarlos. Algunos supervivientes contaron que lo hacía con una sonrisa. La primera jefa de guardias fue Johanna Langefeld, quien trabajó desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchos guardias, incluida Langefeld, aún creían que su función era reeducar a prostitutas y delincuentes. Pero pronto se dieron cuenta de que lo que se esperaba de ellos era mucho peor. Langefeld no dudó en imponer castigos crueles. Podía dejar a las mujeres de pie bajo el frío y la lluvia durante horas sin pestañear. Pero tenía límites. No aceptaba las palizas oficiales y le horrorizaban los experimentos médicos realizados con prisioneras polacas. Por esta razón, fue considerada débil y destituida de su cargo.
María Mandel, de tan solo 23 años, sustituyó a Langefeld. Su pasatiempo favorito era buscar rizos durante el recuento diario. Caminaba lentamente entre las prisioneras, buscando rizos que sobresalían de las gorras obligatorias. Cuando encontraba uno, golpeaba a la culpable, le rapaba la cabeza y la hacía desfilar con un cartel al cuello. Rompí las reglas y me peiné. Los prisioneros consideraban hipócritas a los guardias. En una ocasión, Mandel golpeó hasta la muerte a una mujer judía durante el recuento por una falta menor. Después del trabajo, ella iba al cine en el pueblo vecino como si nada hubiera pasado. Irma Grese, conocida como la Bestia Bella de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. A los 18 años ya era famosa por su crueldad. Testigos relataron que frecuentemente golpeaba a las mujeres hasta tirarlas al suelo, para luego pisotearlas con sus botas militares. ¿Qué motivaba a estas mujeres? Para algunas, simplemente el dinero. Las guardias ganaban unos 185 marcos al mes, mucho más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos ordinarios, que era de 76 marcos. El trabajo incluía uniforme, comida y alojamiento gratuitos. Convertirse en guardia representaba un avance social para muchas mujeres de clase baja con poca educación. Era una oportunidad de ejercer poder sobre otras personas, algo que nunca antes habían experimentado. Incluso Irma Grese afirmó que el servicio de empleo la había enviado a Ravensbrück y que no tenía otra opción. Pero los registros demuestran que esto no era cierto. Algunos reclutas abandonaron Ravensbrück en cuanto se dieron cuenta de lo que implicaba el trabajo, sin sufrir consecuencias. Durante su formación en Ravensbrück, los nuevos guardias recibieron adoctrinamiento ideológico adicional, incluyendo películas de propaganda como Jude Sus. Un preso observó cómo un guardia tardó solo 4 días en transformarse en torturador. Muchas de estas mujeres crecieron bajo el nazismo. Habían sido miembros de la Liga de Jóvenes Alemanas y se criaron con propaganda que deshumanizaba a judíos, comunistas y otros enemigos del Estado. Para ellas, torturar a estas mujeres no era solo un trabajo, sino un deber patriótico. Dorothea Binz incluso tuvo novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Browning. Testigos contaron que la pareja daba paseos románticos por el campo para ver cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo. Lo más inquietante es que estas mujeres mantenían una fachada de normalidad. Los fines de semana iban al cine, a bares y a festivales en la ciudad vecina. Enviaban cartas cariñosas a sus familias, hablando de su importante trabajo sin entrar en detalles. Muchos nunca fueron juzgados y lograron retomar una vida normal después de la guerra. Se casaron, tuvieron hijos y vivieron como ciudadanos respetables, llevándose sus secretos a la tumba. Para quienes fueron capturados, el destino fue diferente. Dorothea Binz fue ejecutada en 1947. Antes de morir, dijo: «Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Estas palabras contradicen completamente las acciones que ella y los demás guardias tomaron. ¿Por qué algunas mujeres se han vuelto tan crueles con sus propias hermanas? ¿Qué nos enseña esto sobre la naturaleza humana? Julio de 1942, en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que afirman ser un chequeo médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un envío reciente procedente de Lublin. Desconocen que han sido seleccionadas como conejas, llamadas así porque serían utilizadas como animales de laboratorio en experimentos médicos. Lo que estaba a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el sufrimiento humano. El culpable fue el profesor Karl Gebhardt, uno de los cirujanos ortopédicos más respetados de Alemania. Dirigía el Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y era el cirujano ortopédico más destacado del país. Un hombre que había jurado salvar vidas, ahora las destruía sistemáticamente. Gebhardt contaba con asistentes igualmente cualificados.
Los doctores Fritz Fischer, Hertha Oberhäuser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowsky. Todos habían estudiado medicina en las mejores universidades alemanas. Todos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. ¿Qué motivó a estos médicos? Hitler había aprobado personalmente los experimentos, argumentando que los prisioneros no deberían ser completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están sometidos a un estrés casi insoportable. Era una lógica perversa. Si los soldados alemanes morían en la guerra, ¿por qué los prisioneros debían vivir seguros? Los experimentos se diseñaron para simular heridas de guerra. Los médicos rompieron deliberadamente los huesos de las piernas de las mujeres, extrajeron trozos de hueso y desgarraron nervios y músculos. Para simular heridas infectadas, las infectaron deliberadamente con bacterias cada vez más peligrosas, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, los conejos, 5 murieron como consecuencia directa de los experimentos. Otros 6, con heridas que nunca sanaron, fueron ejecutados. El resto sobrevivió, pero con daños físicos permanentes que los acompañarían el resto de sus vidas. Las conejitas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía solo 16 años. Bárbara Pietrzyk, de 16 años, se sometió a 5 operaciones tan solo en 1942, lo que le provocó una parálisis permanente de la pierna izquierda. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, falleció posteriormente debido a complicaciones. Bogumila Jaswick fue una de las conejas fotografiadas en secreto por otros prisioneros. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces, en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes profundos en los músculos del muslo, afirma su historial médico clandestino. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron arrastradas a un quirófano improvisado y atadas a una mesa. Les amordazaron la boca para que sus gritos no molestaran a los demás pacientes. Los médicos cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones enteras de nervios, todo ello mientras las víctimas estaban plenamente conscientes. El doctor Rosenthal se especializó en una variante particularmente cruel: los experimentos de esterilización. Junto con su novia, Gerda Quernheim, practicó abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo utilizando métodos que maximizaban el sufrimiento. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamaba un procedimiento de limpieza. Destrozaron a mi bebé de 6 meses. Cientos de niñas y mujeres jóvenes fueron esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X de alta dosis. Las víctimas fueron llevadas a exámenes médicos y regresaron sin poder concebir, sin comprender lo sucedido. Los médicos mantuvieron registros detallados de sus experimentos, como si se tratara de una investigación legítima. Fotografiaron las heridas, midieron la progresión de las infecciones y documentaron los niveles de dolor. Algunos incluso publicaron artículos científicos basados en esta investigación. Lo más impactante era la frialdad profesional con la que llevaban a cabo estos horrores. Gerhard aparecía cada mañana, impecablemente vestido, saludaba cortésmente a sus víctimas antes de torturarlas y luego almorzaba tranquilamente, como si hubiera realizado un trabajo normal. Tras la guerra, al ser confrontado por sus acciones, Gebhardt afirmó que solo cumplía órdenes y que sus experimentos contribuían al avance de la ciencia médica. Fue juzgado en Nuremberg y ejecutado en 1948. Fritz Fischer, su asistente principal, intentó una defensa diferente. Argumentó que las mujeres polacas eran criminales condenadas a muerte de todos modos, por lo que usar sus vidas para experimentos era mejor que dejarlas morir innecesariamente. Él también fue ejecutado. Hertha Oberhäuser, la única doctora involucrada, fue condenada a 20 años de prisión. Fue liberada en 1952 e intentó retomar su carrera médica, pero le revocaron la licencia cuando los sobrevivientes la identificaron. Murió en 1978, habiendo vivido mucho más que cualquiera de sus víctimas. ¿Qué revelan estos experimentos sobre la medicina
bajo regímenes totalitarios. Muestran cómo profesionales que deberían proteger la vida pueden convertirse en instrumentos de muerte cuando la sociedad decide que algunas vidas valen menos que otras. Wanda Wojtaszek-Poltowska, una de las conejitas más jóvenes, sobrevivió a la guerra y en 1975 Fritz Fischer la contactó para pedirle perdón por sus crímenes. Ella respondió: «No puedo perdonarlo, tendría que pedirle perdón a Dios». ¿Cómo pudieron médicos formados para salvar vidas convertirse en torturadores? ¿Qué nos enseña esto sobre la ética profesional en tiempos difíciles? El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño suena como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas pocas horas con él, porque en Ravensbrück ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que, para quebrantar por completo a una mujer, necesitaban atacar lo más profundo de su naturaleza, su capacidad de generar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó en un arma de tortura psicológica. La política nazi sobre el embarazo en los campos era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la inutilidad de la esperanza. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 posibles destinos: aborto forzado, trabajo esclavo, hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado ante sus ojos. María tenía 24 años cuando llegó al campo embarazada de 6 meses. Era profesora en una escuela polaca y fue arrestada por enseñar historia polaca en lugar de la versión alemana. Me dijeron que mi bebé sería reubicado con una familia alemana adecuada, relataría más tarde. Quería creer. Una madre siempre quiere creer. Pero no había familias alemanas esperando. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Kernheim practicaban abortos forzados con métodos deliberadamente brutales. Una sobreviviente testificó: «Me ataron a la mesa mientras el médico hacía lo que él llamaba limpieza necesaria. Sentía cada corte, cada movimiento. Querían que lo sintiera». Para las mujeres en las últimas etapas del embarazo, los nazis preferían que la mano de obra esclava hiciera el trabajo sucio. Las embarazadas eran obligadas a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas heladas y permanecer de pie durante largos turnos de conteo en el frío. El objetivo era que perdieran el bebé de forma natural. Ana, una trabajadora de fábrica de Varsovia, logró ocultar su embarazo hasta el 8º mes usando ropa holgada. Cuando finalmente la descubrieron, la obligaron a cavar zanjas hasta el día del parto. «Sabía que intentaban matar a mi bebé sin tener que ensuciarse las manos», dijo, «pero yo era joven y fuerte. Mi bebé también lo era». Aún más cruel fue el destino de las mujeres que lograron dar a luz. Los recién nacidos fueron separados inmediatamente de sus madres. Algunos fueron ahogados en cubos de agua, otros arrojados a una habitación sellada hasta que murieron de frío y hambre. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. María Kuzmierczuk nunca olvidó lo que vio. Un guardia agarró a un bebé recién nacido y lo lanzó contra la pared como si fuera una pelota. La madre se volvió loca en ese mismo instante, empezó a gritar sin parar. Eso era lo que querían, volvernos locos de dolor. Existen docenas de relatos de niños arrojados vivos a crematorios, enterrados vivos o simplemente abandonados a su suerte. Lo más impactante es que muchas de estas muertes fueron documentadas por los propios nazis como muertes por causas naturales o mortinatos. Algunas mujeres lograron dar a luz en secreto, escondidas en los barracones con la ayuda de otras prisioneras. Estos bebés fueron mantenidos en secreto durante unos días, alimentados con pan ablandado con agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. El riesgo era enorme.
Cualquier mujer sorprendida ayudando era ejecutada de inmediato. En marzo de 1945, en una de las últimas acciones del campo, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron llevados a las cámaras de gas en una sola operación. La administración consideró la operación muy eficiente y completada con éxito. Las esterilizaciones masivas fueron otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas, algunas de tan solo 8 años, fueron esterilizadas exponiendo sus genitales a rayos X de alta dosis. Las llevaron a exámenes médicos y regresaron sin saber que nunca podrían tener hijos. Esto suponía una crueldad añadida. A algunas mujeres alemanas, especialmente esposas de oficiales nazis, se les permitía quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo a la vista de madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura psicológica calculada, pero incluso en este infierno, el instinto maternal se afianzó. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se convirtieron en madres sustitutas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecos de trapo para los niños huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus ya escasas raciones con los más pequeños. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus propias hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. El ataque nazi al hospital de maternidad de Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo matar a una generación, sino impedir que naciera la siguiente. Cómo estas mujeres, privadas del derecho más básico de ser madres, lograron crear redes de amor maternal entre ellas. Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el cuartel 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una de ellas anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la verdadera historia de la resistencia de las mujeres en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, una judía belga que pasó 17 meses en Ravensbrück, notó algo extraordinario. Mujeres exhaustas, con frío y hambre, hablaban sin parar de comida. No de la terrible comida del campo, sino de las comidas que solían comer en casa. Cada mujer, a su turno, compartía recetas detalladas en una estrategia inconsciente para combatir el hambre. Al principio me pareció absurdo, escribió Rebecca más tarde. Mujeres hambrientas hablando de comida, pero me di cuenta de que era genial. Estábamos cocinando con nuestra imaginación. Rebecca obtuvo papel robado de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre de púas. Este pequeño libro se convirtió en un símbolo de esperanza para cientos de mujeres. Se reunían en secreto para cocinar juntas, describiendo platos elaborados como si estuvieran preparando un banquete real. Františka Quasler, una niña de 13 años de Bratislava, escribió una receta típica. Galletas inglesas, batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir 12 decagramos de almendras blanqueadas y 12 decagramos de harina. Hornear en forma rectangular. Cortar finamente al día siguiente. El libro de Františka, hecho con retazos de papel robado y cosido con alambre, contenía dedicatorias de otros campistas y recetas que ella misma había escrito. Años más tarde explicó: cocinamos con la imaginación porque era la única manera de mantener viva nuestra humanidad. Una de las formas más poderosas de resistencia fueron los programas educativos secretos. Cada grupo nacional organizaba algún tipo de enseñanza clandestina, pero las más elaboradas eran impartidas por mujeres polacas. Las maestras que habían ejercido la profesión antes de la guerra arriesgaban sus vidas a diario para enseñar a los jóvenes prisioneros. Usaban trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra.
Las clases se impartían durante los descansos del trabajo, susurradas en rincones oscuros del cuartel. Un exprofesor polaco recordaba: enseñamos historia de Polonia, literatura francesa, matemáticas básicas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden encarcelar nuestros cuerpos, pero nunca encarcelarán nuestras mentes. El riesgo era enorme. Si los descubrían maestros y estudiantes, serían enviados al bloque de castigo o ejecutados, pero continuaron porque comprendían que educar era un acto de rebelión contra el intento nazi de reducir a las mujeres a animales. La solidaridad femenina se manifestó de maneras prácticas que salvaron miles de vidas. Las mujeres crearon sistemas elaborados para compartir alimentos, ocultar a los más débiles durante las elecciones de muerte y cuidar a los enfermos. Durante el terrible invierno de 1942-43, las mujeres desarrollaron el sistema de madres campestres. Mujeres que habían perdido a sus propios hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos. Hacían muñecos de trapo con retazos de tela, contaban historias inventadas y, lo más importante, compartían sus ya escasas raciones con los pequeños. Wanda Wojtaszek-Poltauska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no éramos prisioneras, sino mujeres celebrando juntas. Siempre que era posible, se organizaban celebraciones de cumpleaños. Las mujeres improvisaban regalos con cualquier cosa que encontraban: un trozo de jabón robado, una flor recogida a escondidas, incluso piedras pintadas con carbón. Eran pequeños gestos, pero mantenían viva la idea de que seguían siendo seres humanos dignos de ser celebrados. La resistencia intelectual adoptó formas creativas. Las mujeres recitaban poemas de memoria durante los trabajos forzados, mantenían debates filosóficos en voz baja y creaban historias elaboradas para entretenerse mutuamente. Charlotte Delbo, la escritora francesa, lo describió así: recitamos a Baudelaire mientras llevábamos piedras. Discutimos a Sartre durante el recuento. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no había muerto. Las mujeres también crearon sofisticadas redes de comunicación. Las noticias del mundo exterior llegaban a través de nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro. Una canción tarareada indicaba que se acercaban los guardias. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían de selecciones inminentes. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y eventos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que quienes sobrevivieran contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion, etnógrafa francesa, testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. Nuestras mentes se convirtieron en bibliotecas de la memoria. Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió una dimensión espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aún sabiendo que eso significaba una muerte segura. Una carta sacada de contrabando del campamento decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión, cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. La resistencia de las mujeres en Ravensbrück demuestra algo fundamental. Incluso en medio de la mayor crueldad, la cultura, el arte, la educación y el amor encuentran la manera de sobrevivir. Las mujeres de Ravensbrück no necesitaron armas para resistir. Usaron lo que los nazis jamás pudieron arrebatarles: su humanidad. ¿Qué forma de resistencia te impresiona más en estas historias? ¿Cómo crees que lograron mantener viva la esperanza? Corría el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resonaba cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler, el arquitecto del sistema de campos nazi, dio una orden clara: eliminar todo rastro de los crímenes antes de la llegada de los aliados.
Para las mujeres de Ravensbrück, esto significaba que había llegado su hora de morir. Fue en este periodo final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera naturaleza. Eran cobardes que sabían que eran criminales y trataban desesperadamente de encubrir sus crímenes. A principios de 1945, en una operación precipitada y desesperada, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en un barracón junto al crematorio. Era pequeña, primitiva, construida a toda prisa, pero igualmente mortífera. Entre enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6,000 prisioneras fueron asesinadas en esta cámara, incluyendo a unos 100 hombres del pequeño campo masculino. Un guardia de las SS que sobrevivió a la guerra testificó: la cámara se construyó en pocas semanas. Era primitiva comparada con Auschwitz, pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. El gas tardaba más en hacer efecto, así que los gritos duraban más. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Durante simulacros de exámenes médicos, los prisioneros enfermos eran separados y marcados para la muerte. Pero también se seleccionaba a mujeres muy sanas, aquellas que podían testificar sobre los crímenes que presenciaron. Elena, una sobreviviente polaca, recordó: llegaban temprano por la mañana con listas en la mano. Gritaban nombres. Algunos eran de ancianos y enfermos, otros de jóvenes y demasiado fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron drásticamente. El grupo más numeroso de ejecutados fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército de Resistencia Nacional. Fueron fusiladas en una sola operación en marzo de 1945, pocas semanas antes de la liberación del campo. Los conejos polacos, supervivientes de experimentos médicos, corrían un peligro especial. El 4 de febrero de 1945, descubrieron que las SS vendrían a recogerlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, otros prisioneros idearon un plan para ocultarlos. Durante el recuento matutino, cuando los guardias buscaban a las conejitas, otras mujeres se ofrecieron voluntarias para responder por los nombres mencionados. Fue una operación arriesgada y coordinada que funcionó a la perfección. Las conejitas permanecieron ocultas durante 3 meses hasta que fueron liberadas por los soviéticos. Poco antes del final de la guerra, siguiendo las órdenes de evacuación de Himmler, el comandante Fritz Suren obligó a los más de 20.000 prisioneros restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas fueron las horribles marchas de la muerte que marcaron los últimos días de muchos campos de concentración nazis. Las marchas comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas, se vieron obligadas a caminar cientos de kilómetros sin comida, agua ni refugio adecuado. Las que caían eran fusiladas en el acto y abandonadas en el camino. Zdenka, una sobreviviente checa, nunca olvidó la marcha. Caminamos durante días con solo la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las mataban donde caían y nos obligaban a pasar por encima de los cuerpos para continuar. Fue un infierno. De las aproximadamente 24.500 prisioneras que iniciaron estas marchas, miles murieron en el camino. De agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue un acto final de la crueldad nazi, matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Poco antes del colapso total, en un intento desesperado por obtener clemencia de los aliados, las SS permitieron a la Cruz Roja Internacional evacuar a aproximadamente 7.500 prisioneros a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación salvó miles de vidas en los últimos días del campo. En una decisión que reveló la hipocresía nazi hasta el final, los prisioneros alemanes fueron liberados antes de la llegada de los soviéticos. Incluso al final, las vidas alemanas valieron más que todas las demás para el régimen. Alrededor de 500 mujeres, en su mayoría ciudadanas de países occidentales, fueron entregadas a la Cruz Roja en los últimos días.
en un intento desesperado de los nazis por obtener un trato indulgente de los aliados. Además de exterminar a los testigos, los nazis trabajaron frenéticamente para destruir las pruebas de sus crímenes. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron fosas comunes e incineraron cadáveres. Intentaron borrar 6 años de historia como si nunca hubieran sucedido. Fritz Surren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2000 mujeres enfermas y debilitadas para que murieran. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmó el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la urgencia de destruir pruebas? Fue el final de 6 años de horror, pero para muchas mujeres ya era demasiado tarde. ¿Qué opinas del intento nazi de encubrir sus crímenes en los momentos finales? ¿Qué revela esto sobre su verdadera naturaleza? Es el 30 de abril de 1945, las 9 de la mañana. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro permanecen abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, las sirenas no suenan para el recuento matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Mujeres esqueléticas con uniformes sucios y a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elisabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos. Estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». Los soldados soviéticos se enfrentaron a una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña. Mujeres tan débiles que no podían levantarse de la cama. Cuarteles donde el olor a muerte era tan intenso que soldados experimentados, que habían presenciado las peores batallas de la guerra, vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos, menos que un niño de 10 años. Varias murieron de un shock emocional al ver a sus liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción de la libertad. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas. Cámaras de gas en funcionamiento hasta pocos días antes. Bebés asesinados delante de sus madres. Miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: «Era imposible creer que seres humanos fueran capaces de tal crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños. Los médicos estábamos preparados para las heridas de guerra, pero no para esto». Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado escapar desesperadamente. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. En la enfermería, los soldados descubrieron evidencia de experimentos médicos, instrumentos quirúrgicos manchados con sangre, frascos que contenían químicos no identificados y registros médicos que detallaban procedimientos que desafiaban cualquier concepto de medicina. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. Selma van de Perre testificó:
Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos se enfrentaron a desafíos únicos. ¿Cómo alimentar a personas que habían pasado años sin comer, sin sobrecargar sus ya debilitados sistemas digestivos? ¿Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses? ¿Cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables? Trágicamente, muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes notables se encontraba Corrie ten Boom, la cristiana holandesa que fue encarcelada por ocultar judíos en su casa. Documentó su desgarradora experiencia junto con su hermana Betsy en el libro El Escondite. Kema LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, también sobrevivió. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: «No existen palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad». Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron a un nuevo reto. ¿Cómo retomar una vida normal? ¿Cómo explicar a sus familias lo que habían vivido? ¿Cómo dormir sin pesadillas? ¿Cómo volver a confiar en los demás? Una sobreviviente escribió en su diario: «Libertad es una palabra cuyo significado he perdido. Durante años significó muerte. Ahora dicen que soy libre, pero mi mente sigue atrapada en esos barracones». Muchos descubrieron que sus familias habían sido asesinadas durante la guerra. Hijos, esposos, padres, todos perdidos durante los años de conflicto. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, se convirtió solo en el comienzo de un nuevo tipo de dolor. El Ejército Rojo estableció hospitales de campaña para atender a las sobrevivientes. Los médicos trabajaron día y noche para salvar las vidas que los nazis habían intentado destruir. Era una carrera contrarreloj. Muchas mujeres estaban tan débiles que cada día de retraso en el tratamiento podía ser fatal. Unas 3.500 mujeres aún vivían cuando Ravensbrück fue liberado. Sin embargo, se estima que más de 90.000 mujeres murieron en el campo durante sus 6 años de funcionamiento. La mayoría nunca recibió un entierro digno. Sus nombres nunca fueron registrados y sus familias nunca pudieron llorar su muerte como es debido. Al terminar de contar la historia de Ravensbrück, surge una pregunta inevitable. Si los nazis fueron capaces de crear un campo de exterminio específico para mujeres, ¿qué otros horrores ocultaron a la historia? La respuesta se encuentra en las montañas de Austria, donde otro campo albergaba secretos aún más oscuros. Mauthausen era diferente a otros campos nazis. Mientras que Ravensbrück fue diseñado para quebrar el espíritu femenino y Treblinka para el exterminio masivo, Mauthausen se creó con un propósito diferente e igualmente terrible: la destrucción mediante el trabajo. Matar a la gente lentamente, extrayendo hasta la última gota de fuerza humana antes de morir. Ubicada en una región montañosa rocosa, Mauthausen era una cantera de granito. Pero no era el granito lo que interesaba a los nazis, sino el proceso de extracción, que se convirtió en una máquina de matar perfecta. Los prisioneros eran obligados a cargar piedras de 50 kilogramos a la espalda, subiendo y bajando una escalera de 186 escalones que los propios prisioneros apodaban la escalera de la muerte. Lo que hace a Mauthausen aún más impactante es que tras la guerra,
Muchos documentos fueron destruidos u ocultados deliberadamente. A diferencia de otros campos, cuya documentación sobrevivió para educar al mundo, Mauthausen fue borrado sistemáticamente de los libros de historia. Durante décadas, permaneció como un oscuro secreto, conocido solo por los pocos supervivientes que lograron escapar para contar la verdad. ¿Por qué el silencio? Porque Mauthausen reveló algo que muchos preferían olvidar, que el Holocausto no solo ocurrió en Alemania o la Polonia ocupada, sino también en la Austria civilizada. Fue una prueba de que comunidades enteras, ingenieros, obreros, comerciantes locales, colaboraron activamente en el genocidio. Aún más inquietante, Mauthausen funcionó hasta el último día de la guerra en Europa. Mientras que otros campos fueron liberados meses antes, este continuó asesinando gente hasta el 5 de mayo de 1945, 3 días antes de la rendición alemana. Era como si los perpetradores quisieran asesinar a todos antes de verse obligados a detenerse. Las historias de Mauthausen incluyen algunos de los intentos más valientes de documentación clandestina de la historia. Los prisioneros arriesgaron sus vidas para ocultar fotografías, listas de nombres y relatos detallados de los crímenes. Sabían que, a diferencia de otros campos, Mauthausen podía borrarse por completo de la memoria, y casi lo hizo. Entre los prisioneros se encontraban republicanos españoles que lucharon contra Franco, intelectuales franceses, sacerdotes católicos que se oponían al régimen y miles de personas comunes cuyo único delito era ser consideradas indeseables. Cada grupo aportó su propia forma de resistencia, creando una de las redes de solidaridad más complejas del sistema de campos de concentración nazi. Pero quizás el aspecto más importante de la historia de Mauthausen es cómo nos recuerda que la verdad histórica puede ser frágil. Si no fuera por la valentía de algunos supervivientes que se negaron a guardar silencio, si no fuera por los documentos ocultos en los muros y enterrados, Mauthausen habría desaparecido de la historia como si nunca hubiera existido. Esta es una lección urgente para nuestro tiempo. La memoria histórica debe preservarse y protegerse activamente. Si no contamos estas historias, si no insistimos en recordarlas, corremos el riesgo de que surjan nuevos Mauthausens sin que siquiera los reconozcamos. El video que ahora aparece en su pantalla cuenta una historia que casi se perdió para siempre. Trata sobre los hombres y mujeres que se negaron a dejar que el olvido prevaleciera sobre la verdad y sobre por qué sus voces aún resuenan hoy, décadas después. Esta no es una historia más sobre el Holocausto. Trata sobre cómo el silencio puede ser tan peligroso como la violencia misma, y sobre nuestra responsabilidad de garantizar que ciertas verdades nunca se olviden.